Padre amado, gracias te damos por este día tan hermoso de estar aquí en este lugar, un lugar tan precioso, estar en tu presencia. No es el local, no es la construcción, es tu presencia que está entre nosotros, en tu pueblo, en tu iglesia. Gracias, y ahora, Señor, esperamos que tú nos hables a nuestros corazones. Toca, Señor, y saca lo que puede estar mal, lo que está estorbando, lo que está dañando nuestra vida espiritual, aquellos que vienen quizás por primera vez o están recién. Tú eres poderoso para a cada uno darle la parte que le corresponde, que podamos estar todos atentos y tomar lo que nos corresponde a cada uno. Usa a nuestro hermano, dale gracias, sabiduría de lo alto, toma sus labios, su mente, su corazón. En tus manos quedamos. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Todavía quedan algunos minutitos para que sean las 12. Tengo el hermoso desafío de compartir cuando no hay clases de niños hoy día. Así que ruego al Señor la gracia de poder estar atentos, podamos estar concentrados y podamos escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Va a ser un compartir breve, pero que es importante poder ir siguiendo las citas bíblicas para que podamos comprender de mejor forma lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. La última vez que me tocó compartir, que fue en marzo, compartimos en torno al mensaje del Señor en cuanto a una vez que Él nos sana y nos perdona, Él nos invita y nos dice no peques más. Y lo veíamos en el ejemplo del paralítico de Betesda, que una vez que fue sanado, el mensaje que él entregó fue vete y no peques más. Y veíamos distintos ejemplos como el Señor nos invitaba a esto, ¿ya? Hoy día vamos a compartir en torno a la vida del apóstol Pedro y cómo momentos en la vida del apóstol Pedro representan de alguna u otra forma nuestro caminar en Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, si yo les pido que hagan memoria de algún pasaje de la Biblia en la cual se relata algún acontecimiento con el apóstol Pedro, ¿qué recuerda? El primero que se viene, no el más rebuscado, sino que el primero que se viene, ¿cuál es el mensaje que recuerda? Allá me hace la señal de cuando corta la oreja, ¿cierto?, a un soldado. No tengo plata ni oro. ¿Qué otra cosa recordamos de el apóstol Pedro? Que lloró amargamente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa recordamos del apóstol Pedro? ¿Qué cosa? Que negó al Señor, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos recordar? Que caminó, ¿cierto?, sobre el agua. Amén. Bien, sabemos harto entonces del apóstol Pedro. Hoy día vamos a recordar 7 aspectos de la vida del apóstol Pedro. Van a ser lecturas breves, pero es importante que las podamos seguir, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puntos, cada una de estas lecturas podría ser un compartir en sí mismo. Podríamos exponer una palabra en torno a cada una de las citas que veamos, pero hoy día las vamos a ir leyendo para que vamos comprendiendo algunos momentos de la vida del apóstol Pedro que nos pueden ayudar hoy día actualmente a cómo seguir delante del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Tenemos entonces que en este pasaje, en este capítulo y en estos versículos aparece el llamado que recibe Simón, ¿ya? Simón Pedro.
Es el primer paso que quiero que podamos apreciar y que podamos identificar. El momento 1 del apóstol Pedro, que es cuando es llamado por Jesús. Entonces, en el capítulo 4, versículo 18, dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, esto es lo que dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Entonces podemos identificar el primer momento de la vida del apóstol Pedro, que es cuando recibe el llamado de su Señor, recibe el llamado de Jesús. Y podemos ver a través de la palabra que al recibir el llamado, al instante, dice que dejó sus redes y le siguió. Es decir, hubo un llamado al cual Pedro aceptó. Bien, y fue el primer encuentro que tuvo con Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, esto, si lo llevamos en nuestro caminar cristiano, en algún minuto llega este momento del encuentro con Jesús. En algún minuto llega este llamado a nuestras vidas que nos dice, sígueme. Y quizás en algunos momentos hemos dicho no. En algunos momentos hemos sido indiferentes al llamado. Pero llega un momento en el cual nosotros nos entregamos y dejamos todos y seguimos al Señor. Y en este momento Pedro lo que hace es eso. Deja sus redes, que representa todo lo que él es, y sigue al Señor. Amén. Entonces, teniendo este primer momento ya guardado, que es cuando decide seguir al Señor, vamos a pasar al segundo momento, que se encuentra en Mateo, capítulo 14, versículo 25. Mateo, capítulo 14, versículo 25. Y esto es uno de los momentos que ustedes nombraron cuando hice la pregunta al iniciar el compartir, que dice Jesús anda sobre el mar, y dentro de esto vemos que también Pedro camina sobre el mar. El primer momento que leímos no lo habían mencionado, ¿cierto? Como que no se nos viene a la memoria de manera inmediata cuando Pedro sigue al Señor por primera vez, cuando deja las redes y sigue al Señor. Pero este momento sí lo recordamos. Entonces, ahora lo vamos a leer. Es Mateo capítulo 14, versículo 25. Desde ahí lo vamos a leer. Dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la intervención de Pedro en este relato. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Entonces aquí tenemos otro acontecimiento en la vida de Pedro que también nos entrega ciertas señales. Si nosotros podemos ver, hay un momento en el cual Pedro como que quiere probar a Jesús, como que lo quiere poner a prueba y empieza a cuestionar un poco, si eres tú, entonces que yo pueda caminar. No sé si se dan cuenta de eso al leer, porque cuando leemos rápido esto se nos puede escapar. Pero hay un momento en el cual él le hace esto, le dice esto, si eres tú, haz que yo pueda andar sobre el agua. Entonces Jesús, ¿qué le responde? Ven. A una solicitud que él está haciendo, que Pedro está haciendo. Empieza a caminar, empieza a avanzar, empezaron ciertos los movimientos y se empieza a hundir. Bien.
Y al hundirse, pide ayuda, pide socorro, sálvame. ¿Y Jesús qué hace? Extiende su mano y lo saca, ¿cierto? Y luego de eso le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es importante este pasaje por estos 3 puntos que yo menciono. Uno, Pedro prueba a Jesús, ¿cierto? Pidiéndole que pueda caminar, si es él que pueda caminar. Segundo, Pedro empezó a caminar, pero cuando empezó a caminar, empezó a dudar. Sacó la mirada de Jesús, y al sacar la mirada de Jesús y empezar a ver lo que le envuelve, empezó a hundirse, ¿cierto? Y recuerden que estamos haciendo el contraste de la vida de Pedro con nuestro caminar o nuestro andar en Cristo, nuestra vida cristiana. Quizás cuántas veces nos pasa esto en nuestro caminar, que pedimos al Señor que nos muestre algo, el Señor empieza a responder, y cuando empieza a responder como que no lo creemos y lo empezamos a dudar. Y sacamos la mirada de Él, empezamos a mirar lo que nos envuelve y nos empezamos a hundir. Pero lo glorioso de esto es que Pedro, cuando se estaba hundiendo y cuando ya se estaba, ¿cierto?, ahogando, pide ayuda, pide socorro y dice, Señor, sálvame. Y el Señor, una vez más, como compartíamos antes de tomar la cena, de manera misericordiosa y amorosa extiende su mano de manera inmediata y lo saca. Pero sí recibe estas palabras del Señor, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos nosotros en nuestro caminar? ¿Por qué dudamos a lo que el Señor nos muestra o nos permite vivir? Y es porque empezamos a mirar el contorno y las circunstancias que nos envuelven en el día a día. Marito parece que oraba, decía que son a veces semanas difíciles y son situaciones que nos envuelven día tras día, pero tenemos, hermanos, a Jesús al frente, y mientras nosotros estemos mirándole a Él, no nos vamos a hundir. No nos vamos a hundir. Amén. Entonces tenemos este segundo momento de la vida de Pedro que quería destacar, y vamos al tercer momento que se encuentra en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y acá hay un momento clave en la vida de Pedro y algo que repercute hoy día en nuestras reuniones también, que hay una revelación en Pedro importante, y ahí hay una confesión de fe de Pedro. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y miren quién responde. Estaba con varios, pero el que responde es Simón Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, y esta es una confesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Hasta ahí. Entonces, hermanos y hermanas, acá tenemos un momento clave en la vida de Pedro también, que es cuando se le revela, cuando él hace esta confesión de fe, cuando él declara y escuchando muchas voces que decían, algunos que era profeta, que otro que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o algún otro profeta, Pedro se le revela y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es una confesión de fe que nosotros tenemos hasta hoy día. Nosotros hoy día seguimos confesando y declarando esta revelación que recibió un día Pedro y que en algún momento llega a nuestra vida. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que este momento en la vida de Pedro es muy importante. Vimos el momento 1, que fue cuando siguió a Jesús, cuando Jesús le dijo, sígueme, y él dejó su red y le siguió. Vimos el momento 2, que es cuando camina sobre el agua,
Y al caminar sobre el agua veíamos 3 momentos importantes. Uno, que prueba a Jesús para que pudiese caminar. Segundo, que cuando empieza a caminar, ¿cierto?, se hunde, empieza a dudar y Jesús lo rescata de ahí. Y luego que es corregido con estas palabras de hombre de poca fe. Y en este punto 3 vemos que a Pedro se le revela. ¿Qué se le revela? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces es un momento importante en la vida de Pedro. Pero cuando uno lee la palabra y avanza solo unos pocos versículos, llega a otro momento en la vida de Pedro que también nos deja una enseñanza, que se encuentra en Mateo 16, versículo 21. 16, versículo 21. Y acá, en este pasaje y en este cuarto punto, habla sobre la reprensión que recibe Pedro por parte de Jesús. Dice, Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, y aquí nuevamente hace mención de este discípulo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, apartando a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, en estos versículos anteriores veíamos que Pedro tenía una tremenda revelación, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y siguiendo la lectura y siguiendo este caminar de Pedro, vemos que de manera muy rápida quiso poner de su cosecha, ¿cierto? Si ya le habían dicho que había tenido una revelación por parte de Dios, que no se lo había revelado carne ni sangre, sino el Padre, entonces Pedro en este caso quiso poner de su buena intención. Quiso en palabras sencillas, que su buena intención tuviera un efecto en la vida de Jesús. Entonces, por eso él dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Era la buena intención de Pedro, que no quería ver a su Señor morir o sufrir. Y en su buena intención recibe esta corrección por parte de Jesús. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y luego le dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y si lo relacionamos con su caminar sobre las aguas, mientras estaba mirando a Jesús pudo avanzar, dejó de mirar a Jesús, puso su mirada en el alrededor, en lo que había en ese momento, y empezó a hundir. Entonces vemos que nuevamente Pedro no pone la mirada en el Señor y quiere contribuir a la obra del Señor desde su buena intención, no desde el propósito eterno que tiene Dios para la vida de Él, para la vida de Jesús, para la vida de todos nosotros. Entonces llevémoslo también a nuestro caminar y a nuestro andar. Este cuarto punto nos muestra que ni siquiera nuestras buenas intenciones le sirven al Señor. Por más que queramos actuar de una manera bien intencionada, porque es una buena intención, si no está sujeto a la obra del Señor, si no está sujeto a lo que Él tiene como propósito de nuestras vidas, al Señor no le sirve. Y para saber si estamos viviendo y queriendo avanzar conforme al propósito del Señor, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Tenemos que escudriñar la palabra, debemos comprender lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, este es el cuarto momento en la vida de Pedro que quería traer hoy día a colación. Quiero que vamos al quinto momento, les mencioné que eran 7. También está en Mateo,
está en Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 30. Amén. Vamos a leer del 30 al 35. ¿Ya? De Mateo entonces, capítulo 26, del versículo 30 al 35. Y acá tenemos que Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Ya? Jesús le declara que esto va a acontecer. Y vamos a leer lo que dice Jesús en torno a esto. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro. Nuevamente tenemos la respuesta de Pedro, de los primeros que salía a responder. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, no se quedó callado. Él ya había declarado algo y ahora que Jesús le decía esto, no se quedó callado, tenía otra respuesta. ¿Y qué fue lo que le dijo? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué nos muestra este pasaje siguiendo la línea de nuestro caminar cristiano? A veces nosotros, hermanos y hermanas, tenemos mucho ímpetu. Y el tener mucho ímpetu a veces nos lleva a tener confianza en nosotros mismos. Eso es lo que está pasando con Pedro. Yo no creo que Pedro aquí haya declarado una mentira en ese minuto que él pensaba que iba a negar a Jesús. El tema está que estaba haciendo una declaración en sus propias fuerzas. Estaba haciendo una declaración con la confianza puesta en sí mismo. No le bastó con que Jesús le dijera que lo iba a negar, sino que él sale con otra respuesta y dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ese es el ímpetu que muestra Pedro y la confianza que tenía de sí mismo. Para él Jesús era importante y merecía que él entregara su vida por Jesús, si era necesario. Pero Jesús le estaba anunciando que no iba a ser así. Entonces podemos ver, hermanos, que nosotros muchas veces podemos llegar a esta etapa también, en la cual empezamos a confiar en nosotros mismos, en la cual empezamos a tener este ímpetu que quizás declaramos que daríamos todo por el Señor, pero que cuando esa declaración es puesta a prueba, puede que no sea tan así. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude en esto. Vamos a pasar al siguiente, al número 6, que es cuando Pedro niega a Jesús. Y esto sigue en Mateo, capítulo 26, versículo 69 al 75. Seguimos entonces en Mateo, capítulo 26, versículo 19, que sea versículo 69 al 75. Amén. Dice entonces, bueno, Jesús ya estaba ante el concilio y en el versículo 19 dice: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Tenemos la primera negación. 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre.
Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Vamos a leer hasta ahí, después vamos a terminar con lo último de este versículo. Tenemos entonces, hermanos y hermanas, que aquí hay una negación por parte de Pedro y que se cumple lo que Jesús le había declarado, que lo iba a negar 3 veces. Y cuando uno lee estos pasajes, no sé, la última negación, cuando le dicen verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro, de cierta forma, había caminado con Jesús, había aprendido con Jesús, había visto la obra de Jesús, había sido corregido por Jesús. Por eso su forma de hablar le descubría, porque ya llevaba tiempo caminando con Jesús, aprendiendo de él. Sin embargo, este Pedro, que tenía esta fuerza para morir por Jesús, que le había declarado que si fuese necesario moriría, podemos ver que sometido a la presión de ese momento, le negó. Y le negó 3 veces. Le negó 3 veces, hermanos. Y llevémoslo a nuestro caminar cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos negado a Jesús? Y lo podemos haber negado literalmente, haber verbalizado, porque caemos ante la presión que tiene este mundo, o lo podemos haber negado con nuestro actuar, con nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermano? Que hemos negado a Jesús. En otro de los evangelios, cuando se relata esto, menciona que Jesús miró a Pedro y cruzaron las miradas. Yo, por el hecho de poder seguir más rápido el compartir, como que me estoy basando solo en Mateo, pero uno puede contrastar esto con los otros evangelios. Y cruzó la mirada. Y aquí hay algo que nuestro hermano Pedro, cuando preguntaba qué recordaban del apóstol Pedro, hacía mención, que es como termina estos versículos y dice: y saliendo fuera, es decir, después de haber negado a Jesús, después de que cantó el gallo, después que se dio cuenta que todo lo que había dicho Jesús era real, después que había sido contrastado con su humanidad, dice que saliendo afuera lloró. Pero no fue un lloro, sino que es un lloro que dice que lloró amargamente, hermano. Perfectamente la palabra podría haber quedado como que Pedro lloró. Pero no fue cualquier lloro, sino que fue un lloro amargo. Un lloro de contrastarse con su propia vida, con su propia carnalidad, con todo su ímpetu. Fue un quebrarse, hermanos. Fue como que esta vasija cayó al suelo y se quebró. Y vio que en sí la vasija misma no tenía nada bueno. ¿Cómo después de haber hecho tantas cosas, de haber vivido tanto en Cristo, de haber escuchado tanta palabra, de haber sido corregido, llegó a negar a su Señor 3 veces? Por eso es que Él llora amargamente, porque Él se arrepiente de esta negación. Él se arrepiente de esta negación. No le fue indiferente pecar, no le fue indiferente, sino que llora amargamente. Y nosotros, hermanos, cuando negamos al Señor con nuestro hablar o con nuestro actuar o con nuestra declaración o nuestra falta de declaración de fe que a veces tenemos,
¿Cómo nosotros avanzamos posterior a eso? ¿Lo dejamos pasar y seguimos? ¿O hay un arrepentimiento en nuestras vidas? Un lloro amargo delante del Señor, arrepintiéndonos de nuestro actuar. El Señor tiene mucho para entregarnos en torno a estos pasajes. Y si el relato de la vida de Pedro llegara hasta acá, qué triste sería. Qué triste la enseñanza que nos dejaría. Pero vemos que la vida de Pedro continúa. Su Señor muere, su Señor resucita. Y hay otro pasaje que con este vamos a ir cerrando, que tiene que ver con la restauración de Pedro. Amén. Le invito ahora sí que vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Este pasaje, hermanos y hermanas, es un pasaje precioso que se ha leído muchas veces, que se ha compartido muchas veces sobre esto, pero que hoy día le invito a que lo puedan ver y puedan discernir cómo el Señor restaura a Pedro a través de este pasaje. Es una restauración importante en su vida. Este vaso que se había quebrado, que había llorado amargamente, que después, ¿cierto?, Jesús murió, que Jesús resucitó, sale Jesús al encuentro de algunos discípulos. Y dentro de estos discípulos está nuevamente Pedro. Es decir, Jesús tenía un propósito especial con Pedro. Y en este minuto lo que Jesús busca es restaurarlo. Y vamos leyendo para que podamos comprender bien lo que el Señor hace para poder restaurarlo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Jesús le dice esto a Pedro: apacienta mis corderos. Le está preguntando si lo ama. Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Y él le da, ¿cierto?, un mensaje, le dice: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí ocurre algo con Pedro. Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Hubo tristeza en Pedro, se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y ante esa pregunta que le hacía por tercera vez, le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Al leer este pasaje hay varias cosas, y con esto vamos a ir terminando, hermanos. Hay varios puntos que me gustaría que podamos visibilizar, recordando que partimos diciendo que estos momentos en la vida de Pedro de cierta forma reflejan nuestro caminar en Cristo, y previo a este pasaje habíamos visto que Pedro había negado a Jesús
y que lo había negado 3 veces y que en su negación él había llorado y había llorado amargamente posterior a eso. Hoy día vemos en este capítulo y en estos versículos que Jesús quiere restaurar a Pedro y lo quiere restaurar de una manera bien especial. Jesús le pregunta si lo ama, ¿cierto? Le pregunta si lo ama. Y en esta pregunta la respuesta de Pedro es: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? En ese minuto Pedro no comprendía lo que el Señor estaba haciendo al preguntar por tercera vez. Y este momento y esta conversación que tiene Jesús con Pedro, como yo les mencionaba, es una conversación de restauración para Pedro. Jesús, sin que Pedro lo entendiera, por eso que dice que Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Lo que está haciendo Jesús es que está permitiendo que Pedro afirmara por tercera vez su amor hacia Jesús. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? Lo había negado 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? 3 veces. De cierta forma, Jesús lo que estaba haciendo estaba afirmando el corazón de Pedro. Estaba afirmando en el corazón de Pedro el amor que él sentía por Jesús. Pedro no lo entendía, por eso se entristeció. Pero lo que estaba haciendo Jesús era restaurarlo con estas preguntas. Y al restaurarlo, por eso le preguntó 3 veces. Y la última respuesta que hace Pedro dice que le declara: Señor, tú lo sabes todo. Es decir, este Pedro que declaraba que si era necesario dar la vida por Jesús, lo haría, hoy día va terminando con un mensaje y está diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y esto es hermoso, hermanos. Esta restauración de Pedro es hermosa. ¿Saben por qué? Porque tuvo la oportunidad de volver a declararle su amor a su Señor. Aprendió de su error, aprendió de su pecado, aprendió de haber negado a Jesús y ahora podemos ver cómo él declara su amor a Jesús en 3 momentos. Y cuando Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, lo que está haciendo es que lo está encomendando también al servicio. Por ende es una restauración de la mano con el servicio. Restauración y servicio es lo que el Señor espera en medio nuestro. No podemos servir al Señor si no hay restauración de nuestras vidas, si no hay una restauración en la fe. El apacentar sus ovejas y corderos, porque Jesús estaba considerando a Pedro en el servicio, en su obra. Y esta obra después nosotros la podemos leer en los Hechos, el discurso de Pedro, cuántas personas se convirtieron, y hay distintos momentos en el cual podemos ver cómo fue una obra poderosa la que Pedro pudo continuar sirviendo a su Señor, pero después de haber sido quebrado como vaso y haber sido restaurado. Y si vemos esto con detalle, en el versículo 19 Jesús añadió algo. Acá está proyectado. Lo que añadió Jesús fue, ¿qué fue lo que añadió? Sígueme. No solamente permitió que Pedro restaurara su comunión, no solamente lo encomendó a que lo sirviera, sino que agregó: sígueme. ¿Recuerdan cuál fue el paso 1 que mencionamos hoy día? ¿Cuál fue el paso 1 del compartir? Las redes, ¿cierto? Que dejó las redes. Y al dejar las redes, ¿qué fue lo que hizo? Siguió a Jesús. Y tenemos entonces que el punto 1, que es el llamado de Pedro, ahora
vuelve a aparecer en la restauración de Pedro, pero con un crecimiento y una experiencia distinta, con un haber caminado con el Señor. Y así es con nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros un día recibimos el llamado del Señor. Nosotros dijimos, sí, Señor, le seguimos, dejamos cosas por seguir al Señor, pero a lo largo de nuestro caminar puede que podamos vivir distintas experiencias, como en la vida de Pedro. Quizás cuántos de nosotros estamos en la etapa de caminar sobre el agua, cuántos de nosotros estamos en esta confesión de fe o de negación, de que estamos negando al Señor, que estamos fallando, que estamos pecando. Pero hermanos y hermanas, hoy día la invitación a través de la palabra es que el Señor nos quiere restaurar. El Señor quiere que restauremos nuestra comunión con Él. El Señor quiere que le declaremos nuestro amor, que le verbalicemos nuestro amor y que le sigamos. Y en este seguir, que le podamos servir. Esto, hermanos, es algo hermoso. Cuando uno habla de Pedro, salen distintos momentos de la vida de Pedro, pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo les pregunté por la vida de Pedro, no apareció cuando él siguió al Señor en primera instancia. Tampoco apareció esta restauración que hace Jesús con la vida de Pedro, que cuando le pregunta si lo ama. Y son claves, ambas son momentos claves en la vida de Pedro. Y que el Señor permita hoy día que, sin importar si vinimos por primera vez o si llevamos 20, 30, 50 años caminando, que su Espíritu nos escudriñe para saber en qué etapa estamos nosotros hoy día. Y según la etapa en la que estemos, recordemos que lo que el Señor quiere es restaurar nuestro andar, es restaurar nuestro amor hacia Él, es declararle que le amamos y en base a eso podamos avanzar en el servicio. Sin restauración no hay servicio. No hay servicio agradable delante de Dios. ¿Tenemos esperanza entonces o no tenemos esperanza? Nos vamos hoy día de la reunión leyendo hasta el punto 6, que es cuando Pedro negó a Jesús. ¿O nos vamos hasta el punto 7 cuando vemos que Jesús es tan misericordioso y amoroso que lo restaura una vez más? ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta restauración del Señor? Si necesitamos esta restauración, hermanos, hermanas, créame que el Señor está, pero con brazos abiertos para restaurarnos. Así como restauró a Pedro, así como permitió 3 veces que declarara su amor y que Pedro no lo entendió y se entristeció, era para que él afirmara su amor 3 veces y lo declarara. Así como lo negó 3 veces, permitió que declarara su amor. Que podamos hoy día nosotros declararle nuestro amor a Jesús. Tenemos la oportunidad para hacerlo. Tenemos la oportunidad para irnos como perdonados por el Señor. Celebramos la mesa hace un rato. Su sangre es eficaz hoy todavía. Su perdón todavía es para nosotros. Que el Señor permita que podamos disponernos a esto. Le invito a que incline su rostro y podamos elevar una oración delante del Señor. Amén. Gracias, Señor. Ante tu palabra, Señor, solo podemos decir gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de poder restaurar nuestro caminar, Señor. De restaurar nuestro altar, Señor, para poder seguirte como tú te lo mereces. Señor, guárdanos como iglesia, Señor. Escudriña cada corazón y que cada uno reciba la porción que necesita. Y que todos podamos ver, Señor, que en tu propósito siempre está el restaurarnos, Señor, como cuerpo, individualmente y como cuerpo, Señor, y poder avanzar. Señor, que esta semilla dé su fruto en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, para la gloria de tu nombre.